Desde afuera, la vida de Elena parecía perfecta. Ella tenía todo lo que alguien podría desear: un hogar cálido, una familia amorosa, amigos leales, un trabajo estable y una vida tranquila. Sin embargo, nadie sabía que bajo esa fachada de felicidad se escondía un profundo dolor. Era un dolor invisible que no se podía ver ni tocar, pero que estaba presente en cada rincón de su alma. Ese peso había sido su compañero durante tantos años, aunque siempre lo había mantenido en secreto. Elena nació en São Paulo, una ciudad llena de ruido y movimiento constante. Su familia vivía en un barrio lleno de colores y sonidos, donde la vida nunca se detenía. Su niñez transcurrió entre risas, juegos y momentos felices, al menos así lo recordaba ella. Pero desde pequeña, algo dentro de ella le decía que había algo raro en su vida, algo que no podía identificar con claridad. Su padre, un hombre callado y serio, era el pilar de la familia. Era el tipo de persona que nunca se dejaba llevar por las emociones, que guardaba todo dentro, que nunca mostraba signos de vulnerabilidad. Para Elena, él era una figura difícil de comprender. Había días en que su mirada parecía perdida, como si estuviera atravesando una tormenta interna que jamás le permitió compartir. Su madre, por otro lado, era la figura suave y cariñosa de la casa. Siempre se preocupaba por las necesidades de los demás, pero rara vez hablaba de sí misma. Elena creció en este ambiente de calma superficial, pero en su interior había algo que no encajaba. Se dio cuenta muy pronto de que no podía mostrar debilidad. En su hogar las emociones intensas parecían no tener lugar. No se hablaba de tristeza, no se hablaba de dolor. Todo debía estar bien, siempre. Por eso, desde pequeña, Elena aprendió a callar sus sentimientos y esconder lo que realmente sentía. A medida que fue creciendo, las cosas no cambiaron mucho. En la escuela era la alumna perfecta, la amiga que siempre estaba allí para los demás. Se esforzaba por ser la mejor, por agradar a todos, por cumplir con las expectativas ajenas. Pero cada vez que se quedaba sola, algo en su pecho se apretaba, como si algo estuviera por salir. Pero ella lo mantenía a raya, temerosa de lo que pasaría si finalmente dejaba de contenerlo. Elena empezó a pensar que tal vez estaba sola en su lucha. Nadie parecía tener los mismos sentimientos de angustia, los mismos temores que ella. Se preguntaba si su vida era una mentira, si todo lo que veía a su alrededor era simplemente una fachada. Por dentro, ella no se sentía tan completa como los demás pensaban. En su interior algo estaba roto, pero nadie lo notaba. A los 17 años, la situación comenzó a volverse más complicada. La presión de ser la hija perfecta, la amiga perfecta, la estudiante perfecta, empezó a pesar más de lo que Elena podía manejar. Su familia no entendía por qué a veces se aislaba o parecía distante. Creían que simplemente era una fase de la adolescencia, pero Elena sabía que había algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. Empezó a experimentar momentos de tristeza inexplicable, como si algo dentro de ella no estuviera bien, aunque todo fuera perfecto en su vida exterior. Pero fue durante un día particularmente difícil cuando algo cambió. Estaba en casa, en su habitación, y de repente se sintió completamente abrumada por una sensación de vacío. Miró a su alrededor. Su habitación estaba llena de objetos que representaban su vida perfecta. Pero en ese momento, todos esos objetos parecían ajenos a ella. Estaba sola, completamente sola, y no podía entender por qué sentía lo que sentía. Elena se preguntaba por qué, si todo estaba bien, se sentía tan vacía. Se cuestionaba por qué no se sentía suficiente, por qué pensaba que nunca lo sería y qué era lo que realmente le faltaba. Esa noche, por primera vez, se dio cuenta de que no estaba bien.
y más importante aún, comenzó a preguntarse si alguna vez lo había estado. En sus sueños comenzó a ver imágenes de su infancia, de su padre, de su madre, y una sensación de dolor se apoderó de ella. Se preguntaba si era posible que todo lo que había aprendido hasta ahora, todo lo que había hecho para mantener la fachada, fuera una mentira. Se preguntaba si era eso lo que la había hecho sentir vacía por dentro. Elena sabía que algo tenía que cambiar, pero también sentía miedo de lo que eso podría significar. ¿Y si compartir sus sentimientos solo causaba más daño? ¿Y si, al intentar ser sincera, solo terminaba perdiendo lo poco que ya tenía? Ese miedo a ser vulnerable se convirtió en su mayor obstáculo. A lo largo de los siguientes años, esa cicatriz invisible creció. No era una herida que pudiera ver, pero sí podía sentirla todos los días. Se convirtió en una parte de ella, una parte que nunca compartió con nadie. A menudo se sentaba en su habitación, mirando por la ventana hacia las calles de São Paulo, preguntándose si alguien más se sentía como ella. Elena pasó los siguientes años de su vida tratando de encontrar sentido en una rutina que, aunque llena de actividades, no lograba satisfacerla. A pesar de tener una familia amorosa, amigos cercanos y un trabajo estable, sentía una profunda desconexión con todo lo que la rodeaba. Las sonrisas que compartía con los demás eran solo máscaras, y el constante esfuerzo por cumplir las expectativas ajenas la estaba desgastando. Sin darse cuenta, Elena se había convertido en alguien que vivía para los demás, pero que no tenía ni idea de quién era en realidad. En su trabajo, Elena era reconocida por su eficiencia, por su dedicación y por su capacidad para manejar situaciones difíciles. Se esforzaba por dar lo mejor de sí misma, no solo porque era lo que esperaba su jefe, sino porque sentía que si demostraba ser perfecta, tal vez podría sentirse un poco más completa. Pero cada vez que regresaba a su hogar, el vacío que sentía la invadía nuevamente, más profundo que nunca. Pasaron los años, y aunque en su vida exterior todo parecía estar bien, Elena se sentía más atrapada en una prisión de emociones no expresadas. Las horas de trabajo interminables, las reuniones sociales con amigos, las cenas familiares, todo se había convertido en una rutina vacía, un ciclo del que no podía escapar. Las emociones que guardaba para sí misma comenzaban a manifestarse de manera más directa. Experimentaba ataques de ansiedad sin razón aparente, sintiendo que su corazón se aceleraba y su mente se nublaba. Una tarde de invierno, mientras se encontraba en su casa sola, Elena decidió enfrentar esa sensación que siempre había tratado de ignorar. Se sentó en el borde de su cama, mirando la ventana, mientras las gotas de lluvia golpeaban suavemente el cristal. Era como si el mundo exterior reflejara lo que sentía en su interior, una tormenta silenciosa, interminable y que no podía controlar. Elena se preguntaba qué era lo que realmente estaba buscando, por qué todo lo que hacía y lograba no llenaba ese vacío, y por qué siempre se sentía como una extraña en su propia vida. Por primera vez, Elena dejó de correr. Se permitió sentir el dolor, la frustración y la tristeza. Durante años había evitado enfrentarse a sí misma, al miedo de descubrir lo que realmente llevaba dentro. Pero ahora, frente a la ventana, esa barrera comenzó a desmoronarse. Sabía que necesitaba cambiar, pero no sabía cómo. Era como si su vida estuviera escrita en un guión que ella misma había creado, pero ahora le resultaba imposible seguir interpretando ese papel. Esa noche, Elena hizo algo que nunca había hecho antes. Dejó de callar. Llamó a su amiga Lucía, la misma persona con la que había hablado años atrás y que le había mostrado que no estaba sola en su lucha. Lucía había sido un apoyo constante, pero Elena siempre había mantenido cierta distancia por miedo a ser una carga. Sin embargo, en ese momento,
Elena sabía que no podía seguir con esa carga sola. Elena le dijo a Lucía con voz temblorosa que no sabía cómo empezar, pero sentía que ya no podía más. Expresó que había algo dentro de ella que la estaba destrozando, que se sentía vacía y perdida, y que había estado ocultando todo eso durante años, sin poder seguir ignorándolo. La voz de Lucía, cálida y comprensiva, fue un bálsamo para Elena. Lucía la escuchó con paciencia, sin interrumpirla, y le ofreció palabras de apoyo que Elena nunca antes había permitido escuchar. Al final de la conversación, Lucía le sugirió que buscara ayuda profesional, que no tenía que seguir cargando sola con ese peso. Era una invitación a la vulnerabilidad, un acto de valentía que, aunque aterrador, podría ser la clave para su sanación. Esa llamada fue el primer paso que Elena dio hacia la transformación. En los días siguientes comenzó a investigar sobre terapia psicológica, sobre cómo podía comenzar a abordar esas emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Pero el miedo seguía siendo una presencia constante. Se preguntaba si las cosas no mejorarían, si se encontraría con más dolor del que ya sentía y si realmente podría soportarlo. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de algo importante. El primer paso hacia la sanación no era buscar respuestas, sino permitirse sentir. Había pasado tanto tiempo buscando soluciones rápidas, queriendo arreglar todo de inmediato, que había olvidado lo fundamental: tener el coraje de estar con uno mismo, sin juicios, sin expectativas, sin máscaras. Elena empezó a asistir a terapia con un psicólogo recomendado por Lucía. Al principio, las sesiones eran difíciles. Había tanto que explorar, tantos recuerdos y emociones que había dejado atrás. Cada sesión era un desafío, pero también una oportunidad para conocerse mejor. Aprendió a identificar los patrones de pensamiento que la habían mantenido atrapada en su propio dolor. Comenzó a cuestionar las creencias limitantes que había adquirido desde niña. La idea de que debía ser perfecta para ser amada, la creencia de que no podía mostrar debilidad sin perder el respeto de los demás, la idea de que su valor dependía de la aprobación ajena. Durante una de las sesiones, Elena compartió un recuerdo de su infancia que había olvidado por completo. Era una escena que, aunque aparentemente insignificante, había dejado una marca profunda en ella. Recordó un momento en el que su padre le había dicho, sin malicia, pero con una frialdad que la marcó para siempre: «No llores, sé fuerte». Ese simple comentario, hecho sin pensar, había sido la semilla de todas sus creencias sobre la fortaleza, sobre la necesidad de ocultar su vulnerabilidad. Elena reflexionaba en la sesión que, cuando su padre le dijo eso, sintió que no tenía derecho a mostrar su dolor, que debía guardarlo para sí misma. Se preguntaba si por eso se había sentido tan sola y si por eso le costaba tanto abrirse. El psicólogo asintió con comprensión, ayudándola a conectar los puntos entre ese recuerdo y los comportamientos que había adoptado durante su vida. A medida que Elena comenzaba a ver con más claridad las raíces de su sufrimiento, también comenzó a ver las oportunidades de cambio. Había empezado a entender que no estaba rota sino herida, y que sanar no significaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. Elena comenzó a asistir a terapia de manera regular, y aunque al principio todo le parecía incierto, algo dentro de ella empezó a cambiar. Las primeras sesiones fueron desafiantes. El terapeuta la guió suavemente para que explorara cada rincón oscuro de su alma, pero Elena aún temía lo que pudiera encontrar allí. No sabía si estaba lista para enfrentarse a su pasado, a los recuerdos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo. El dolor de la infancia era el que más le costaba enfrentar. No se trataba solo de lo que había vivido, sino de cómo lo había interpretado durante tantos años. Recordaba con claridad cómo, cuando era niña,
Se había sentido responsable de la felicidad de su familia, como si fuera su obligación ser la hija perfecta, la que nunca hacía preguntas difíciles, la que nunca mostraba debilidad. Cada vez que intentaba expresar un sentimiento, había sido rechazada o ignorada. Era como si sus emociones fueran un peso demasiado grande para sus padres, como si la felicidad de la familia dependiera de su fortaleza. Elena compartió en una sesión de terapia, con voz entrecortada, el recuerdo de cuando tenía 10 años. Se cayó de la bicicleta y se lastimó la rodilla. Fue el primer momento en que se sintió vulnerable, como si algo de ella estuviera roto. Su padre la miró y simplemente le dijo: «Sé fuerte, no es para tanto». No entendía por qué no podía mostrar su dolor, por qué tenía que callarlo. El psicólogo la miró con atención, permitiéndole procesar esa revelación sin apresurarse a dar una respuesta. A medida que Elena hablaba, la presión en su pecho disminuía, como si poco a poco estuviera deshaciendo una capa de hierro que había construido alrededor de su corazón. El terapeuta le preguntó cómo la había hecho sentir esa respuesta de su padre y qué pensó en ese momento. Elena pensó en silencio por un momento, luego respondió que sintió que su dolor no valía nada, como si su tristeza fuera una debilidad que no podía permitirse. De alguna manera, entendió que no podía mostrar lo que sentía si quería ser vista como alguien fuerte. Y eso, creía, había sido parte de todo ese vacío, de esa desconexión. Siempre había creído que debía ser fuerte todo el tiempo. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión para Elena. De repente, comprendió que toda su vida había estado luchando contra su propia humanidad, contra la necesidad básica de sentir, de ser vulnerable, de pedir ayuda. En ese momento, Elena entendió algo fundamental. Ser fuerte no significaba estar sola, no significaba no sentir. Significaba, en cambio, reconocer que cada emoción, cada sentimiento era parte de su humanidad y que no debía avergonzarse de ellos. Pero, como todo proceso de sanación, este descubrimiento trajo consigo un gran desafío. Elena comenzó a sentir una vulnerabilidad que nunca había experimentado. Las emociones que había reprimido durante años comenzaron a aflorar. Y con ellas llegaron las lágrimas, la tristeza, la rabia, el miedo. En un principio, le costaba muchísimo lidiar con estas emociones. Cada vez que se sentaba a pensar en su pasado, una oleada de sentimientos la invadía y sentía que estaba retrocediendo en lugar de avanzar. Había noches en las que se despertaba en medio de la madrugada, con el corazón acelerado, sintiendo que el peso de su vida la aplastaba. Se levantaba de la cama, caminaba por su casa en busca de consuelo, pero la soledad siempre la alcanzaba como un amigo indeseado. La ansiedad se había vuelto su compañera silenciosa y sentía que no podía escapar de ella. Elena escribió en su diario, con manos temblorosas, lo cansada que estaba de intentar ser perfecta, de mantener las apariencias, de luchar contra lo que sentía. Cada vez que creía que avanzaba, se daba cuenta de lo profundo que era el dolor. Se preguntaba si alguna vez se sentiría libre de eso. El psicólogo le explicó que esos sentimientos no eran un retroceso, sino una parte del proceso de sanación. A medida que Elena comenzaba a explorar su dolor, las emociones que había mantenido atrapadas en su interior comenzaron a salir a la superficie. El dolor que sentía no era algo que debía evitar, sino algo que debía atravesar para poder sanarlo. En las semanas siguientes, Elena comenzó a integrar en su vida prácticas de autocuidado. Aunque al principio le parecía una tarea difícil, entendió que tomarse tiempo para ella misma era esencial. Comenzó a caminar por el parque cerca de su casa, a leer libros que la inspiraban y a meditar para calmar su mente.
Estos pequeños momentos de calma le ofrecían un respiro en medio de la tormenta emocional. Pero lo más importante fue que Elena comenzó a hacer algo que nunca había hecho. Se permitió ser vulnerable. En una cena con sus amigos, después de meses de esconder sus verdaderos sentimientos, Elena decidió hablar. Durante mucho tiempo, había sentido que no podía contarles lo que realmente sentía, pero esa noche algo cambió. En medio de la conversación, mientras sus amigos compartían historias sobre sus vidas, Elena decidió compartir su propia verdad. Elena les dijo, con voz temblorosa pero decidida, que había algo que necesitaba decirles. Les explicó que durante mucho tiempo se había sentido vacía, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Había estado tan enfocada en ser fuerte para los demás que olvidó lo que realmente significaba ser ella misma. Expresó su deseo de empezar a ser más honesta con todos ellos y, más importante aún, de ser honesta consigo misma. Hubo un silencio momentáneo en la mesa, pero luego sus amigos comenzaron a ofrecerle palabras de apoyo y comprensión. Fue un momento liberador, algo que nunca antes había experimentado. Elena se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, no solo se sentía más ligera, sino también más conectada con los demás. Finalmente, entendió que su fortaleza no radicaba en ocultar su dolor, sino en ser capaz de compartirlo y permitir que otros la acompañaran en su viaje de sanación. Después de varios meses de terapia y de trabajo interno, Elena comenzó a notar un cambio gradual pero profundo en su vida. Aunque los avances eran pequeños, la diferencia era palpable. Ya no se sentía tan atrapada en la rutina que antes le había parecido interminable. Ahora, cada vez que se levantaba por la mañana, sentía que el día era una nueva oportunidad para ser honesta consigo misma. Ya no vivía para cumplir con las expectativas ajenas, sino para descubrir quién era realmente, sin miedo ni máscaras. En las sesiones de terapia, Elena se fue enfrentando poco a poco a los recuerdos que más le habían marcado. Algunos de esos recuerdos eran dolorosos y otras veces aún le costaba mirarlos de frente. Pero algo había cambiado en su perspectiva. Antes, se había visto a sí misma como una víctima de su pasado, pero ahora comenzó a entender que su historia no la definía. No se trataba de olvidar lo que había vivido, sino de aprender a integrar esas experiencias como parte de su viaje hacia la sanación. Elena reflexionó en sesión, con voz más segura, que al principio pensó que si recordaba lo que le había hecho daño, lo reviviría una y otra vez, pero ahora veía que recordar no era lo mismo que revivir. Podía elegir cómo interpretar lo que le pasó. No era lo que le hicieron, sino lo que elegía ser ahora. El psicólogo asintió, alentándola a seguir por ese camino de autodescubrimiento. Pero Elena también empezó a darse cuenta de que este proceso no solo afectaba su relación con su pasado, sino también con su presente, su vida social, que había sido superficial y llena de roles que debía cumplir, comenzó a cambiar. Por primera vez, Elena se permitió ser auténtica en sus interacciones. Durante años, había temido ser rechazada si mostraba sus debilidades, si no cumplía con los estándares que ella misma había establecido para ser aceptada. Pero al empezar a compartir sus sentimientos y abrirse más, descubrió que las relaciones auténticas no se basan en lo que uno puede ofrecer, sino en lo que uno es, sin adornos ni pretensiones. Una tarde, mientras compartía un café con su amiga Lucía, Elena reflexionó sobre cómo había cambiado su forma de relacionarse con los demás. Elena le dijo a Lucía sonriendo con una mirada llena de gratitud, que recordaba cuando pensaba que si no era perfecta, la gente no la querría. Pero ahora sabía que ser ella misma, con todo lo que era lo que realmente la conectaba con los demás.
No era que quisiera complacer a todos, sino que quería ser honesta, y cuando lo hacía, las relaciones se volvían más reales. Lucía la miró con un gesto de apoyo y comprensión, sabiendo cuánto le había costado llegar hasta allí. En ese momento, Elena comprendió que la aceptación no venía de cumplir con un estándar, sino de permitir que los demás la conocieran tal como era, con todas sus imperfecciones y su vulnerabilidad. Pero este proceso de transformación no fue lineal. Elena enfrentó momentos de retroceso, especialmente cuando los recuerdos del pasado volvían a su mente, trayendo consigo una sensación de desesperanza. Hubo días en que la tristeza la envolvía nuevamente como un manto pesado. Algunas veces sentía que los avances que había hecho se desvanecían, y su mente le decía que tal vez nunca se liberaría de la angustia que sentía en su interior. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de incertidumbre que Elena comenzó a aprender algo esencial. La sanación no es un proceso que se complete de una vez. No se trata de ser perfecta, ni de alcanzar un punto en el que todo esté bien de manera permanente. Sanar es aceptar los altibajos, entender que el camino hacia la paz no es recto, sino que está lleno de curvas y obstáculos. Pero también es un camino lleno de aprendizajes, de momentos de claridad y de pequeñas victorias personales. Elena escribió en su diario con voz suave que hoy se sentía débil y que hoy lloró por lo que perdió, por lo que aún no era. Pero sabía que no estaba retrocediendo. A veces tenía que permitir que la tristeza la alcanzara, porque era parte del proceso. Aprender a ser amable consigo misma era tan importante como seguir adelante. El psicólogo le explicó que esos sentimientos no eran un retroceso, sino una parte del proceso de sanación. A medida que Elena comenzaba a explorar su dolor, las emociones que había mantenido atrapadas en su interior comenzaron a salir a la superficie. El dolor que sentía no era algo que debía evitar, sino algo que debía atravesar para poder sanarlo. En las semanas siguientes, Elena comenzó a integrar en su vida prácticas de autocuidado. Aunque al principio le parecía una tarea difícil, entendió que tomarse tiempo para ella misma era esencial. Comenzó a caminar por el parque cerca de su casa, a leer libros que la inspiraban y a meditar para calmar su mente. Estos pequeños momentos de calma le ofrecían un respiro en medio de la tormenta emocional. Pero lo más importante fue que Elena comenzó a hacer algo que nunca había hecho. Se permitió ser vulnerable. En una cena con sus amigos, después de meses de esconder sus verdaderos sentimientos, Elena decidió hablar. Durante mucho tiempo había sentido que no podía contarles lo que realmente sentía, pero esa noche algo cambió. En medio de la conversación, mientras sus amigos compartían historias sobre sus vidas, Elena decidió compartir su propia verdad. Elena les dijo, con voz temblorosa pero decidida, que había algo que necesitaba decirles. Les explicó que durante mucho tiempo se había sentido vacía, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Había estado tan enfocada en ser fuerte para los demás que olvidó lo que realmente significaba ser ella misma. Expresó su deseo de empezar a ser más honesta con todos ellos y, más importante aún, de ser honesta consigo misma. Hubo un silencio momentáneo en la mesa, pero luego sus amigos comenzaron a ofrecerle palabras de apoyo y comprensión. Fue un momento liberador, algo que nunca antes había experimentado. Elena se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, no solo se sentía más ligera, sino también más conectada con los demás. Finalmente, entendió que su fortaleza no radicaba en ocultar su dolor, sino en ser capaz de compartirlo y permitir que otros la acompañaran en su viaje de sanación. Después de varios meses de terapia y de trabajo interno, Elena comenzó a notar un cambio gradual pero profundo en su vida.
Aunque los avances eran pequeños, la diferencia era palpable. Ya no se sentía tan atrapada en la rutina que antes le había parecido interminable. Ahora, cada vez que se levantaba por la mañana, sentía que el día era una nueva oportunidad para ser honesta consigo misma. Ya no vivía para cumplir con las expectativas ajenas, sino para descubrir quién era realmente, sin miedo ni máscaras. En las sesiones de terapia, Elena se fue enfrentando poco a poco a los recuerdos que más le habían marcado. Algunos de esos recuerdos eran dolorosos y otras veces aún le costaba mirarlos de frente. Pero algo había cambiado en su perspectiva. Antes se había visto a sí misma como una víctima de su pasado, pero ahora comenzó a entender que su historia no la definía. No se trataba de olvidar lo que había vivido, sino de aprender a integrar esas experiencias como parte de su viaje hacia la sanación. Elena reflexionó en sesión, con voz más segura, que al principio pensó que si recordaba lo que le había hecho daño, lo reviviría una y otra vez. Pero ahora veía que recordar no era lo mismo que revivir. Podía elegir cómo interpretar lo que le pasó. No era lo que le hicieron, sino lo que elegía ser ahora. El psicólogo asintió, alentándola a seguir por ese camino de autodescubrimiento. Pero Elena también empezó a darse cuenta de que este proceso no solo afectaba su relación con su pasado, sino también con su presente. Su vida social, que había sido superficial y llena de roles que debía cumplir, comenzó a cambiar. Por primera vez, Elena se permitió ser auténtica en sus interacciones. Durante años, había temido ser rechazada si mostraba sus debilidades, si no cumplía con los estándares que ella misma había establecido para ser aceptada. Pero al empezar a compartir sus sentimientos y abrirse más, descubrió que las relaciones auténticas no se basan en lo que uno puede ofrecer, sino en lo que uno es, sin adornos ni pretensiones. Una tarde, mientras compartía un café con su amiga Lucía, Elena reflexionó sobre cómo había cambiado su forma de relacionarse con los demás. Elena le dijo a Lucía sonriendo con una mirada llena de gratitud, que recordaba cuando pensaba que si no era perfecta, la gente no la querría. Pero ahora sabía que ser ella misma, con todo lo que era lo que realmente la conectaba con los demás. No era que quisiera complacer a todos, sino que quería ser honesta, y cuando lo hacía, las relaciones se volvían más reales. Lucía la miró con un gesto de apoyo y comprensión, sabiendo cuánto le había costado llegar hasta allí. En ese momento, Elena comprendió que la aceptación no venía de cumplir con un estándar, sino de permitir que los demás la conocieran tal como era, con todas sus imperfecciones y su vulnerabilidad. Pero este proceso de transformación no fue lineal. Elena enfrentó momentos de retroceso, especialmente cuando los recuerdos del pasado volvían a su mente, trayendo consigo una sensación de desesperanza. Hubo días en que la tristeza la envolvía nuevamente como un manto pesado. Algunas veces sentía que los avances que había hecho se desvanecían, y su mente le decía que tal vez nunca se liberaría de la angustia que sentía en su interior. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de incertidumbre que Elena comenzó a aprender algo esencial. La sanación no es un proceso que se complete de una vez. No se trata de ser perfecta, ni de alcanzar un punto en el que todo esté bien de manera permanente. Sanar es aceptar los altibajos, entender que el camino hacia la paz no es recto, sino que está lleno de curvas y obstáculos. Pero también es un camino lleno de aprendizajes, de momentos de claridad y de pequeñas victorias personales. Elena escribió en su diario con voz suave que hoy se sentía débil y que hoy lloró por lo que perdió, por lo que aún no era. Pero sabía que no estaba retrocediendo. A veces tenía que permitir que la tristeza la alcanzara,
porque era parte del proceso. Aprender a ser amable consigo misma era tan importante como seguir adelante. El psicólogo le explicó que esos sentimientos no eran un retroceso, sino una parte del proceso de sanación. A medida que Elena comenzaba a explorar su dolor, las emociones que había mantenido atrapadas en su interior comenzaron a salir a la superficie. El dolor que sentía no era algo que debía evitar, sino algo que debía atravesar para poder sanarlo. En las semanas siguientes, Elena comenzó a integrar en su vida prácticas de mindfulness y meditación. Aunque al principio le costaba calmar su mente, pronto descubrió los beneficios de estar presente en el momento. La meditación la ayudaba a observar sus pensamientos sin juzgarse, sin apresurarse a cambiar lo que sentía, solo observar, con aceptación y paciencia. Una tarde, después de una sesión de meditación en el parque, Elena se sentó en un banco, sintiendo el aire fresco en su rostro. Cerró los ojos y, por un momento, se permitió solo ser. No pensó en lo que debía hacer, ni en las expectativas que tenía sobre ella misma. Solo existió, y eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente. Elena pensó, con una sensación de paz, que esto era suficiente. No tenía que ser nada más que lo que era en ese momento. Esa paz, esa calma, no dependía de lo que lograra o de lo que los demás pensaran de ella. Ya era suficiente. Esa reflexión fue una de las más poderosas de su vida. Elena comenzó a comprender que la sanación era un viaje personal, un camino que solo ella podía recorrer, pero que no tenía que hacer en soledad. Las relaciones que había cultivado, la terapia que había recibido, las herramientas de autocompasión que había incorporado a su vida, todo esto le permitió avanzar hacia la paz interior que tanto había buscado. La nueva Elena, que había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, a aceptar sus emociones y a vivir en el presente, comenzó a emerger. Y aunque el camino no estaba exento de dificultades, Elena sabía que ahora tenía las herramientas para afrontarlas de una manera más saludable, sin dejarse consumir por la oscuridad del pasado. A medida que Elena continuaba avanzando en su camino de sanación, algo en su interior comenzó a cambiar de manera profunda. A lo largo de los meses se dio cuenta de que ya no quería guardar su proceso solo para sí misma. La vulnerabilidad que antes le había causado tanto miedo, ahora la veía como una herramienta poderosa que podía utilizar para ayudar a otros. Si había algo que había aprendido en su viaje, era que el dolor compartido no se multiplicaba, sino que se aliviaba. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Elena pasó por un pequeño café donde vio un cartel que anunciaba un evento de charlas sobre bienestar emocional. En ese momento, algo dentro de ella se encendió. Siempre había sido una persona reservada, temerosa de hablar en público, pero ahora se sentía diferente. Había tanto que quería compartir, tantas lecciones que había aprendido, que no podía seguir guardándolas solo para sí misma. Sin pensarlo demasiado, se inscribió en el evento. La preparación para la charla fue uno de los momentos más desafiantes del proceso. Elena comenzó a escribir sobre su historia, sobre cómo el dolor y la incertidumbre la habían llevado a un lugar de paz. Cada palabra que escribía parecía liberarla un poco más, como si al contar su historia estuviera deshaciendo una parte de la cadena que la había mantenido atada durante tanto tiempo. Pero por otro lado, el miedo seguía presente. La idea de estar frente a un público contando su experiencia tan personal le generaba una mezcla de nervios y ansiedad. Se preguntaba si estaría dispuesta a ser tan vulnerable frente a desconocidos y si se sentiría aceptada por ellos. A pesar del miedo, Elena decidió seguir adelante. El día de la charla se sintió como si estuviera a punto de dar un gran salto al vacío, sin saber qué la esperaba al otro lado. Subió al escenario,
con las manos sudorosas, el corazón latiendo rápido, pero con una determinación que nunca antes había sentido. Miró al público, que la observaba en silencio, y entonces comenzó a hablar. Elena les dijo, con voz firme pero llena de emoción, que quería compartir con ellos una parte de su vida que había mantenido oculta durante muchos años. Explicó que había vivido gran parte de su vida atrapada en la idea de que debía ser fuerte todo el tiempo, que mostrar debilidad era un error, pero esa fuerza era una fachada, una máscara que usaba para protegerse del dolor. La verdad era que por mucho tiempo no se sintió suficiente, ni válida, ni que su dolor tuviera valor. Pero lo que descubrió era que no tenía que ser perfecta para ser válida. Su dolor y su vulnerabilidad eran parte de lo que era, y aceptar eso le había permitido encontrar la paz que tanto había buscado. A medida que Elena hablaba, observó las reacciones en el público. Muchos asintieron con la cabeza. Algunos se limpiaban discretamente las lágrimas y otros parecían profundamente conmovidos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo crucial. Al compartir su historia, no solo estaba sanando a sí misma, sino que también estaba ayudando a los demás a sanar. Elena comenzó a ver cómo las personas que la escuchaban se sentían identificadas con su experiencia. Ya no era solo una audiencia, sino una comunidad de seres humanos que también llevaban sus propias cicatrices invisibles. Después de la charla, varios asistentes se acercaron a Elena para agradecerle. Muchos le compartieron sus propias historias, sus propios sufrimientos, y cómo sus palabras les habían ayudado a sentirse menos solos. Elena los escuchó atentamente, sin prisa, porque comprendía el valor de ser escuchado. En ese momento, Elena entendió algo profundo. Su sanación no solo era un viaje personal, sino una oportunidad para ayudar a otros en su proceso. La vulnerabilidad, al contrario de lo que siempre había pensado, no era un signo de debilidad. Era una fuente de fuerza que podía conectar a las personas de una manera profunda y auténtica. Elena pensó con una sonrisa tranquila que eso era lo que realmente quería hacer. Compartir lo que había aprendido, ayudar a otros a entender que no estaban solos en su dolor. Había algo tan poderoso en la conexión humana, algo que no se podía subestimar. A partir de esa experiencia, Elena comenzó a involucrarse más en actividades comunitarias. Empezó a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo emocional, donde compartía su historia y ayudaba a otros a procesar sus propios traumas. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que aún no sabían cómo empezar su propio camino hacia la sanación. Elena se dio cuenta de que, al compartir su dolor y su proceso, estaba creando un espacio seguro para que otros también pudieran hacerlo. Con el tiempo, Elena empezó a escribir sobre su experiencia, creando un blog donde compartía sus reflexiones sobre la sanación emocional. Cada artículo que escribía era una forma de reafirmar su propio viaje, de dar sentido a lo que había vivido y de ofrecer a los demás una guía sobre cómo superar el sufrimiento emocional. Su blog ganó popularidad y poco a poco se convirtió en una voz influyente en la comunidad, ayudando a miles de personas a través de sus palabras. Al mirar hacia atrás, Elena comprendió que, en lugar de sentirse avergonzada por su dolor, podía usarlo para ayudar a los demás. Su transformación no solo la había liberado a ella, sino que también había comenzado a liberar a otras personas. La vulnerabilidad que había sido su mayor temor se convirtió en su mayor fortaleza. Un día, mientras caminaba por el parque, Elena se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró profundamente. Pensó en todo lo que había pasado, en el largo camino que había recorrido. Recordó las noches en las que se sintió completamente perdida, los momentos de desesperación y cómo todo eso
la había llevado a ser la persona que era hoy. Había descubierto que, a pesar de todo el sufrimiento, siempre había una luz al final del túnel, y esa luz era la conexión con uno mismo y con los demás. Elena sonrió suavemente con una sensación de paz, pensando que hoy era más que suficiente, y sabía que la sanación no era un destino, sino un camino, y que ese camino lo recorrería con orgullo. Elena se dio cuenta de que la sanación no era algo que pudiera lograrse de una sola vez. Cada día era un recordatorio de que el proceso de crecimiento personal es continuo, y que la clave no está en ser perfecta, sino en ser consciente y amable con uno mismo. Con el paso del tiempo, su vida empezó a tomar una dirección más clara. Ya no se sentía atrapada en una rutina vacía ni en las expectativas ajenas. Elena había encontrado su propósito: ayudar a otros a descubrir su propia fuerza a través de la vulnerabilidad, tal como ella lo había hecho. En los meses que siguieron, Elena se dedicó a trabajar en su blog, compartiendo sus vivencias y las lecciones que había aprendido en su camino de sanación. A través de sus artículos, ofrecía consejos prácticos sobre cómo manejar la ansiedad, la tristeza y el dolor emocional, y cómo aprender a ser honesto con uno mismo. Aunque las palabras eran su principal forma de expresión, también comenzó a realizar talleres en línea y a ofrecer sesiones de coaching emocional. Elena sentía que era su misión, su propósito en la vida, ayudar a las personas a comprender que sus cicatrices invisibles no definían su valor, sino que eran una parte de su viaje hacia la resiliencia. Cada vez que compartía su historia con alguien, cada vez que veía el impacto positivo que sus palabras tenían en otros, Elena sentía una profunda gratitud. Había pasado tanto tiempo sintiéndose perdida, pero ahora entendía que todo lo que había vivido tenía un propósito. El sufrimiento que había atravesado no había sido en vano. Había aprendido tanto sobre sí misma, sobre la humanidad y sobre lo que realmente significa vivir con propósito. Ahora podía ser la luz que muchas personas necesitaban en sus momentos más oscuros. A medida que Elena continuaba creciendo en su papel de guía, comenzó a comprender que la sanación no era solo un proceso individual. La verdadera sanación sucedía cuando las personas se unían, cuando compartían sus historias, se apoyaban mutuamente y se ayudaban a crecer. Fue en esta comunidad de personas que se habían abierto a la vulnerabilidad, como ella lo había hecho, donde Elena comenzó a ver un verdadero cambio en la sociedad. Ella entendió que no solo estaba cambiando su propia vida, sino también las vidas de aquellos que la rodeaban. Un día, mientras lideraba una sesión de coaching grupal, Elena observó cómo un miembro de su grupo, Marta, comenzaba a abrirse sobre su propia lucha con la ansiedad y la depresión. Marta había sido una persona muy reservada, pero al escuchar las palabras de Elena sobre la importancia de compartir el dolor y abrazar la vulnerabilidad, se permitió dar un paso hacia la sanación. A medida que Marta hablaba, Elena sintió una profunda emoción. Ver a alguien más seguir el mismo camino que ella había recorrido la llenó de esperanza y de orgullo. Marta dijo, con voz temblorosa pero segura, que había guardado ese dolor por tanto tiempo creyendo que no debía mostrar su vulnerabilidad. Pero ahora, después de escucharles a todos, se daba cuenta de que no estaba sola, de que el dolor no la definía y que no tenía que cargarlo más. Agradeció a Elena por enseñarle que podía compartir su historia sin miedo. Elena sonrió con una satisfacción profunda. Marta había dado un paso crucial en su viaje, y eso era lo que realmente importaba. En ese momento, Elena comprendió que su propósito era mucho más grande que solo sanar su propio dolor. Había encontrado un camino para ayudar a otros a sanar,
y eso era lo que la llenaba de verdadera felicidad. A través de sus talleres y sus escritos, Elena también comenzó a formar una red de apoyo para personas que atravesaban procesos similares al suyo. No solo se trataba de compartir consejos, sino de crear una comunidad donde la vulnerabilidad fuera vista como una fortaleza y no como una debilidad. Elena empezó a organizar encuentros, tanto presenciales como virtuales, donde las personas podían compartir sus historias, apoyarse mutuamente y aprender a vivir una vida auténtica. La comunidad creció y las historias de transformación que comenzaron a surgir en esos encuentros fueron una prueba de lo poderoso que es compartir el dolor y la sanación con los demás. Al reflexionar sobre todo lo que había logrado, Elena se dio cuenta de que la verdadera sanación es un acto de amor, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. A medida que abrazaba su historia y la compartía, había creado un espacio para que otras personas también pudieran abrazar la suya. Había entendido que no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de transformarlo en algo que nos permita crecer y conectar con los demás. Elena también había aprendido a disfrutar de los momentos sencillos de la vida. Había pasado tanto tiempo buscando la perfección y preocupándose por lo que los demás pensaran, que había olvidado lo que significaba simplemente ser. Ahora se permitía disfrutar de las pequeñas cosas. Una tarde en el parque, una conversación sincera con un amigo, una taza de té en la tranquilidad de su hogar. Había encontrado la paz en su vida cotidiana, y eso era algo que nunca había experimentado antes. Un domingo por la tarde, Elena estaba en su jardín, viendo cómo las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento. Había llegado a un lugar en su vida donde por fin podía sentirse en paz con su historia. Ya no sentía que tenía que esconderse detrás de una fachada, ni que tenía que cumplir con expectativas ajenas. En ese momento sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por cada desafío, por cada lágrima, por cada sonrisa. Todo había sido parte de su camino hacia la sanación. Elena pensó con una sonrisa serena que hoy, finalmente, era quien siempre quiso ser. Había aprendido a aceptar cada parte de sí misma, a amar su historia, a valorar su vulnerabilidad. La sanación no tenía un final, pero sí un propósito, y ese propósito era ayudar a los demás a encontrar su propia luz. Aunque Elena había alcanzado un nivel de paz interior que nunca antes había experimentado, sabía que la sanación no era un proceso lineal. Después de todo, la vida está llena de altibajos y las heridas no desaparecen por completo. Lo que sí había aprendido Elena era a abrazar estos momentos de incertidumbre, a aceptarlos como parte de su viaje y a mantener su conexión con su verdadero ser, sin importar las circunstancias externas. A lo largo de los años, Elena siguió creciendo, no solo como terapeuta, sino también como persona. Cada historia que escuchaba en sus talleres y sesiones de coaching la impactaba profundamente. Cada persona que compartía su dolor y su sanación le recordaba lo poderosa que era la vulnerabilidad, lo curativo que podía ser compartir nuestras luchas. Sin embargo, no estaba exenta de nuevas pruebas. Un día, después de una charla de apoyo emocional en la que estuvo trabajando durante semanas, Elena comenzó a sentirse agotada. No era el agotamiento físico el que la preocupaba, sino el emocional. A pesar de todo lo que había aprendido, de todo lo que había sanado, algo dentro de ella comenzó a sentirse abrumado. Los recuerdos del pasado, las viejas inseguridades, comenzaron a surgir con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Elena experimentó un retroceso emocional. Sentía que estaba perdiendo el control, que todo el progreso que había logrado parecía desvanecerse. Elena pensó, mientras caminaba sola por el parque con la mente inquieta, ¿qué le pasaba? ¿Y por qué sentía que estaba perdiendo todo lo que había logrado?
Había pasado tanto tiempo aprendiendo a ser fuerte, a ser auténtica, pero ¿por qué de repente sentía que todo esto era demasiado? En ese momento, Elena se dio cuenta de algo importante. Aún quedaban partes de su ser que no había explorado completamente. El miedo a no ser suficiente, el miedo al fracaso, el temor a que su vulnerabilidad la hiciera demasiado susceptible, seguían siendo sombras que la acechaban. Aunque ya había hecho mucho trabajo interno, no podía evitar sentir que aún tenía que aceptar más partes de ella misma que no había logrado integrar por completo. Con el tiempo, Elena se permitió sentir esa incomodidad sin juzgarla. En lugar de tratar de ocultarla o ignorarla, se sentó con sus sentimientos, como había aprendido a hacer en terapia, y se permitió sentir el miedo, la inseguridad y la duda. Sabía que estos sentimientos eran parte de su humanidad y que aceptarlos era de hecho el camino hacia la paz. Al principio no fue fácil. La ansiedad que sentía era como una ola que la arrastraba, pero poco a poco, al respirar profundamente y centrarse en el momento presente, Elena empezó a calmarse. Elena pensó, mientras se sentaba en una banca del parque y cerraba los ojos, que estaba bien no estar bien todo el tiempo. No tenía que ser perfecta. El progreso no significaba no sentir miedo, sino saber cómo abrazarlo y seguir adelante, aunque el miedo estuviera presente. Elena comprendió algo que hasta entonces no había entendido por completo. La paz interior no significa estar libre de sufrimiento o incertidumbre. La verdadera paz radica en la capacidad de vivir con esos desafíos sin dejar que nos definan. Sanar no significa que todo desaparezca, sino que aprendemos a vivir con los altibajos de la vida, con los momentos de duda y de dolor, sabiendo que somos suficientes tal como somos. Un par de días después de este momento de introspección, Elena se encontró con Marta, una de las personas que había conocido en sus talleres. Marta había sido una de sus primeras estudiantes en el camino hacia la sanación y se había mantenido en contacto con ella a lo largo del tiempo. Aunque Marta había hecho grandes progresos, todavía había algunas áreas de su vida en las que luchaba por encontrar paz. Durante una conversación en la que Elena le ofreció apoyo, Marta compartió su miedo más profundo. Marta le dijo a Elena, con los ojos llenos de lágrimas, que a veces sentía que todo lo que había logrado era una ilusión. Tenía miedo de que, en cualquier momento, todo volviera a derrumbarse, como si no fuera suficiente, como si aún no fuera lo suficientemente buena. Elena la miró con una comprensión profunda, sabiendo exactamente lo que Marta estaba sintiendo. Había estado en ese lugar, un lugar donde el miedo al fracaso y la sensación de no ser suficiente eran una constante. Pero también sabía que ese miedo no tenía que ser lo que definiera a Marta. Elena le sonrió suavemente, con voz cálida, y le dijo que lo que estaba sintiendo era normal, que todos tenían esos momentos de duda. Pero lo que hacía la diferencia era cómo elegían enfrentarlos. La sanación no era un destino, era un camino, y ese camino no siempre era fácil, pero cada vez que se caía y se volvía a levantar, se convertía en alguien más fuerte. Elena habló desde el corazón, con la misma compasión que ella misma había recibido en su proceso. Le recordó a Marta que, aunque la vida no siempre sería predecible ni sin dificultades, su valor no dependía de la perfección ni de la ausencia de dolor. La verdadera fuerza venía de reconocer que, a pesar de todo, uno siempre puede seguir adelante. Marta la miró con una mirada pensativa, pero esperanzada, y le dijo que tenía razón, que tal vez había estado esperando que todo desapareciera, pero que la paz estaba en saber que, aunque no todo estuviera bien, era suficiente tal como era. Elena sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el momento. Ver a Marta comenzar a abrazar su propia vulnerabilidad era un recordatorio de cuán lejos había llegado ella misma. A veces,
El proceso de sanación no es solo una experiencia personal, sino también colectiva, compartida con los demás, como una red que se entrelaza de manera infinita. Mientras Elena continuaba con su trabajo, ayudando a los demás a encontrar su camino hacia la paz, también se dio cuenta de que su propia sanación nunca tendría un fin. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer. Aprendió a vivir en el presente, a aceptar lo que venía, sabiendo que cada paso que daba era una victoria. Elena pensó, mientras miraba el atardecer desde su ventana con una paz tranquila en su rostro, que este camino no tenía un final definitivo. Cada día era una oportunidad para crecer, para aprender y para sanar. Y eso estaba bien. La sanación no era un destino, sino una vida que se vivía con propósito, con amor y sobre todo con aceptación. Después de todo el proceso que había atravesado, Elena sabía que el camino de sanación nunca llegaba a un punto final. Cada día le ofrecía nuevas lecciones y cada persona que tocaba su vida representaba una oportunidad para seguir aprendiendo. Había llegado a un lugar en el que la paz no dependía de la perfección ni de la ausencia de dificultades. Ahora, entendía que vivir con autenticidad era el mayor acto de sanación, tanto para ella como para los demás. Elena había comenzado a darse cuenta de que lo más importante en su vida era ser fiel a sí misma. Durante tanto tiempo, había tratado de ajustarse a las expectativas ajenas, ocultando lo que realmente sentía y deseaba. Pero al haber abrazado su vulnerabilidad y sus heridas, había encontrado una paz que nunca imaginó que podría alcanzar. La sanación no había sido un camino de huida, sino de integración. Había aprendido que no se trataba de evitar los momentos difíciles, sino de saber cómo abrazarlos con amor y comprensión. A medida que Elena seguía ayudando a otras personas a sanar, se dio cuenta de que en muchos casos los demás no solo necesitaban escuchar palabras de consuelo. Más que eso, necesitaban un ejemplo, alguien que demostrara que se podía vivir con autenticidad, incluso cuando la vida es incierta. Elena, con su vulnerabilidad expuesta y su disposición para enfrentar sus miedos, se convirtió en ese ejemplo. Uno de los momentos más reveladores para Elena ocurrió en un retiro que organizó, donde se reunió con un grupo de personas para compartir experiencias, herramientas de sanación y vulnerabilidad. En uno de los ejercicios, los participantes debían escribir una carta a su yo más joven, diciéndole lo que necesitaban escuchar en su momento de mayor dolor. Elena, al igual que los demás, escribió su carta, y cuando llegó el momento de compartir, se sintió más nerviosa que nunca. Aunque había sanado mucho, compartir esa carta en la que expresaba su dolor, su inseguridad y sus miedos más profundos, la hacía sentir vulnerable nuevamente. Elena leyó su carta en voz alta, con voz temblorosa. Decía que a veces sentía que nunca sería suficiente, que no merecía el amor y la paz que buscaba. Durante tanto tiempo había escondido sus miedos y sus inseguridades, pensando que debía ser fuerte todo el tiempo. Pero lo que nunca entendió era que ser fuerte no significaba callar lo que sentía. Ser fuerte significaba ser honesta con sus emociones, aceptar que era humana y que estaba bien no tener todas las respuestas. Prometía que aprendería a amarse tal como era, que no tenía que ser perfecta, solo tenía que ser ella misma. Al terminar de leer, Elena levantó la vista y vio a su alrededor. Varias personas estaban llorando, otras con sonrisas suaves y algunas asentían con la cabeza, como si pudieran sentir el peso de sus palabras. En ese momento, Elena comprendió que al ser auténtica con su dolor, estaba permitiendo que los demás se sintieran vistos, escuchados y aceptados. Esa conexión profunda que surgió a partir de la vulnerabilidad compartida
era algo que nunca había experimentado antes. Elena pensó, con una sensación de alivio, que esa era la verdadera sanación. No era solo aprender a aceptar su dolor, sino también compartirlo, permitir que otros lo vieran y dejar que se curaran juntos. A lo largo de ese retiro, Elena facilitó muchas otras actividades en las que los participantes exploraron su vulnerabilidad, compartieron sus historias y se apoyaron mutuamente en su camino hacia la sanación. Para Elena, esos momentos de conexión fueron más significativos que cualquier logro profesional que hubiera alcanzado. En cada sesión, en cada intercambio, sentía cómo el propósito de su vida se iba consolidando cada vez más. Elena sabía que ser auténtica también significaba enfrentar sus propios límites. Hubo días en los que sentía que su energía se agotaba, días en los que la presión de ayudar a los demás la hacía sentir como si estuviera perdiendo el equilibrio. Pero cada vez que se sentía sobrepasada, Elena aprendió a detenerse y a regresar a sí misma. Practicaba la autoaceptación, el autocuidado y la gratitud. La sanación no se trataba de sanar a los demás sin cuidar de ella misma, sino de encontrar un equilibrio en el que pudiera ser tanto un canal de sanación como un ser humano que también necesita cuidado y atención. Fue entonces cuando decidió tomarse un pequeño descanso, algo que nunca antes había permitido. Elena había pasado años enfocada en los demás y por primera vez se dio cuenta de que necesitaba reconectar con su esencia, con lo que la hacía feliz. Planeó un viaje sola, sin la necesidad de cumplir con ninguna agenda ni expectativas. En ese viaje, Elena se permitió simplemente ser. Recorría paisajes tranquilos, se tomaba tiempo para sentarse y escuchar el viento entre los árboles. Disfrutaba de la compañía de sí misma y aprendió a abrazar la calma que había estado buscando. Elena pensó, mientras miraba el amanecer desde la montaña con una sensación profunda de paz, que ese era el verdadero propósito: vivir con autenticidad, aceptar sus propios límites y recordar que su bienestar era esencial para poder seguir ayudando a los demás. El viaje fue una de las experiencias más reveladoras de su vida. Elena comprendió que, aunque su misión era ayudar a los demás, su sanación comenzaba siempre con ella misma. Fue en ese espacio de quietud y solitud donde Elena alcanzó un nivel más profundo de comprensión sobre lo que significaba vivir plenamente. Aprendió que la sanación no era solo el proceso de sanar a los demás, sino también el acto de estar completamente presente en su propia vida. A su regreso, Elena compartió con su comunidad las lecciones que había aprendido durante su viaje. Ya no tenía miedo de seguir explorando nuevas formas de vivir, de aprender y de crecer. Sabía que el proceso de sanación era infinito y que no tenía que apresurarse. Lo importante era seguir siendo fiel a su propósito, ser auténtica y, sobre todo, recordar que su bienestar también era parte de la sanación colectiva. Elena se dirigió a su comunidad con una sonrisa tranquila, diciendo que ese viaje no tenía fin. No importaba cuántos pasos dieran, siempre habría más por aprender. La sanación no se trataba de llegar a un destino, sino de disfrutar cada paso del camino, de cuidar de ellos mismos mientras ayudaban a los demás, y de recordar que siempre debían ser amables consigo mismos. Elena regresó de su retiro con una sensación renovada de propósito. Había descubierto algo profundamente importante durante ese tiempo sola. La sanación, aunque personal, es algo que se puede expandir hacia una transformación colectiva. Al cuidar de sí misma y conectar con su paz interior, había aprendido a ayudar a los demás de manera aún más efectiva. Ahora, ya no se trataba solo de compartir su historia, sino de crear un espacio donde todos pudieran sanar juntos, apoyarse
mutuamente y aprender a vivir con autenticidad. A lo largo de los años, Elena había transformado su vida. Lo que había comenzado como un viaje doloroso hacia el autoconocimiento se había convertido en una fuente de luz para otros. Pero mientras compartía su proceso de sanación con más personas, también se daba cuenta de que cada historia que escuchaba, cada persona con la que hablaba, ofrecía nuevas perspectivas y retos. Había algo profundamente sanador en el hecho de conectar con otros, escuchar sus experiencias y comprender que no había una única manera de sanar. Cada persona era única, pero el dolor y el deseo de sanar eran universales. Con el tiempo, Elena comenzó a involucrarse en más proyectos comunitarios y a organizar eventos de sanación más grandes. Se dio cuenta de que lo que había aprendido en su propio proceso era valioso no solo para ella, sino también para el mundo en general. Por ello, empezó a colaborar con otras organizaciones que trabajaban en el bienestar emocional y psicológico de la comunidad. A través de estos proyectos pudo ayudar a miles de personas y a su vez, ella misma seguía aprendiendo de cada encuentro, de cada historia compartida. En uno de los talleres que organizó, un grupo diverso de personas se reunió para compartir sus experiencias y herramientas de sanación. Elena había creado un espacio seguro donde todos podían hablar abiertamente de sus luchas sin temor al juicio. En el grupo había personas de diferentes edades, contextos y culturas, pero había algo que los unía: el deseo de sanar. Durante una de las sesiones de intercambio, Elena se dio cuenta de la enorme riqueza que había en la diversidad de historias. Cada persona tenía algo único que ofrecer, una perspectiva que podía enriquecer el viaje de los demás. Elena dijo, durante la sesión con una sonrisa llena de gratitud, que cada historia allí tenía un valor inmenso. No había un camino único para la sanación. Lo que realmente importaba era aprender a caminar juntos, a compartir sus experiencias sin miedo. Todos estaban en ese viaje de sanación y lo más hermoso era que cada uno tenía algo que aportar. A lo largo del taller se escucharon historias de personas que habían luchado contra la depresión, la ansiedad, el miedo al abandono y el trauma emocional. Todos compartieron sus miedos y sus avances, y Elena se dio cuenta de lo mucho que había crecido su comunidad. Los asistentes no solo compartían sus propios desafíos, sino que también se apoyaban unos a otros, ofreciéndose herramientas, consejos y apoyo emocional. Lo que comenzó como un grupo de personas que buscaban sanar juntas, se transformó en una red de apoyo poderosa, donde cada miembro contribuía a la sanación del otro. Elena observaba con asombro cómo las personas se iban liberando del peso de sus cicatrices invisibles. La vulnerabilidad compartida se convirtió en el mayor motor de cambio. En cada sesión, Elena sentía cómo sus propias cicatrices se volvían más ligeras, cómo el compartir el dolor con los demás le ayudaba a sanar de nuevas maneras. Elena pensó, mientras observaba al grupo compartir con una sensación de orgullo, que eso era lo que siempre quiso. Un espacio donde todos pudieran ser ellos mismos, sin miedo a ser juzgados. Un lugar donde la sanación fuera colectiva, donde el dolor se convirtiera en fuerza, donde las cicatrices invisibles se volvieran puentes, no barreras. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que Elena se involucraba más en estos proyectos, empezaron a surgir desafíos. Había momentos en los que se sentía agotada, cuando la responsabilidad de ayudar a tantas personas le pesaba. A veces, la ansiedad de querer ser siempre útil la hacía sentir como si estuviera dando más de lo que podía ofrecer. Había días en los que sentía que se estaba perdiendo en las necesidades de los demás y olvidaba cuidar de sí misma. Un día,
Después de una jornada larga de trabajo, Elena se sentó sola en su oficina mirando su computadora. Había respondido decenas de correos, preparado materiales para nuevos talleres y planeado más actividades. Pero esa noche, algo en su interior la hizo detenerse. Se dio cuenta de que, aunque había avanzado tanto en su sanación, aún necesitaba un espacio para ella misma. Necesitaba descansar, reconectar con su esencia, con lo que la había llevado a comenzar este viaje en primer lugar. El deseo de vivir una vida auténtica y plena. Elena pensó, mientras se tomaba un momento para respirar profundamente, que no podía dar lo mejor de sí misma si no se cuidaba primero. Había aprendido tanto sobre la importancia de la vulnerabilidad, pero ahora sentía que no se estaba cuidando lo suficiente. Se preguntaba cómo podía seguir ayudando a los demás si no se tomaba el tiempo para sanar ella misma. Este pensamiento se convirtió en una llamada de atención. Elena decidió que era hora de reevaluar sus propios límites y asegurarse de que su bienestar también fuera una prioridad. Se dio cuenta de que, aunque había alcanzado un nivel profundo de sanación, su viaje aún no había terminado. Necesitaba incorporar más prácticas de autocuidado, no solo para mantenerse emocionalmente equilibrada, sino para continuar siendo un ejemplo genuino de sanación para los demás. Tomó la decisión de tomarse un pequeño receso, algo que no había hecho en mucho tiempo. Durante ese tiempo, Elena se dedicó a viajar sola nuevamente, pero esta vez con una mentalidad diferente. No se trataba solo de desconectar, sino de reconectar con su propia esencia, de hacer una pausa para reflexionar sobre todo lo que había logrado y todo lo que aún quería aprender. Durante este tiempo se permitió no ser la terapeuta o la guía, sino solo Elena, una mujer que aún tenía mucho por descubrir sobre sí misma. Elena reflexionó, mientras caminaba por una playa tranquila, que se había dado cuenta de que la sanación no se trataba de hacer más por los demás, sino de saber cuándo necesitaba detenerse y cuidar de sí misma. A veces, la verdadera fuerza radicaba en saber cuándo hacer una pausa y escucharse a uno mismo. Ese receso le permitió a Elena encontrar una nueva perspectiva sobre su vida. Al regresar a su comunidad, se dio cuenta de que su propósito no solo se trataba de ayudar a sanar a los demás, sino también de seguir siendo una estudiante de la vida, de aprender a vivir con autenticidad cada día. Había entendido que la sanación es un proceso continuo, una danza entre dar y recibir, entre ayudar a los demás y cuidarse a sí mismo. A su regreso, Elena compartió con su comunidad lo que había aprendido durante su tiempo de descanso. Habló de la importancia de los límites y del autocuidado, enfatizando que, aunque el propósito de ayudar a los demás era esencial para ella, nunca debía perderse a sí misma en ese proceso. Elena se dirigió a su comunidad con una sonrisa tranquila, diciéndoles que ese viaje no tenía fin. No importaba cuántos pasos dieran, siempre habría más por aprender. La sanación no se trataba de llegar a un destino, sino de disfrutar cada paso del camino, de cuidar de ellos mismos mientras ayudaban a los demás, y de recordar que siempre debían ser amables consigo mismos. Elena había recorrido un largo camino desde aquellos primeros días de incertidumbre. La joven que alguna vez temía mostrar su vulnerabilidad, la que llevaba un dolor invisible y lo escondía bajo capas de fortaleza superficial, ahora vivía con una paz interior que jamás había imaginado posible. Pero lo más importante era que había encontrado un propósito profundo: ayudar a otros a descubrir su propia fuerza a través de la vulnerabilidad. Su viaje de sanación no solo la había liberado a ella, sino que también había tocado las vidas de muchas personas. A medida que los meses pasaban, Elena se dio cuenta de algo vital. La autenticidad era la clave para una vida plena. No se trataba
de cumplir con expectativas ajenas ni de cumplir con ideales de perfección. La verdadera paz venía de ser fiel a sí misma, de vivir con sinceridad, sin máscaras ni pretensiones. Había dejado atrás la necesidad de ser aceptada por los demás, para abrazar quien era realmente, con todas sus imperfecciones y cicatrices. Y ese acto de autocompasión era lo que la hacía verdaderamente fuerte. En los talleres y encuentros que organizaba, Elena continuaba compartiendo su historia, no como una líder que da respuestas, sino como alguien que camina junto a los demás en su proceso de sanación. Su vulnerabilidad, más que un signo de debilidad, era ahora su mayor fortaleza. Y al ser auténtica con su dolor, con sus miedos y con sus triunfos, lograba conectar de manera más profunda con las personas que la escuchaban. Un día, mientras caminaba hacia su oficina para una nueva sesión grupal, Elena reflexionó sobre todo lo que había logrado. Recordó aquellos días en los que temía compartir su verdad cuando el miedo al rechazo la paralizaba. Ahora miraba atrás y veía cómo esos miedos se habían convertido en impulso para crecer y ayudar a otros. Era como si, al enfrentar sus propias sombras, hubiera encontrado la luz que podía iluminar el camino de quienes la rodeaban. En una de sus sesiones más recientes, Elena conoció a Carla, una mujer de mediana edad que había estado luchando con la depresión durante años. Carla había estado tomando antidepresivos durante gran parte de su vida adulta, pero aún sentía que algo le faltaba. Su lucha no solo era contra la enfermedad, sino contra el sentimiento de que nunca sería capaz de superar el dolor emocional que había vivido. Carla sentía que su vida había sido marcada por fracasos y que nunca lograría encontrar la paz. Elena, con su corazón abierto, le ofreció un espacio para compartir sin juicio, algo que Carla necesitaba desesperadamente. A medida que Carla hablaba sobre sus experiencias, Elena la escuchaba profundamente sin apresurarse a dar consejos. Sabía que la verdadera sanación no se trataba de encontrar una respuesta rápida, sino de permitir que la persona se sintiera escuchada y aceptada. Elena le dijo a Carla, con calma y ternura, mientras la miraba a los ojos, que su dolor no la definía. El simple hecho de que estuviera allí, compartiendo su historia, era un paso enorme. La sanación no era un destino, no era un lugar al que llegaban, sino un proceso constante de aceptación y de amor hacia sí misma, incluso en los momentos difíciles. Carla la miró con asombro. Durante mucho tiempo había creído que tenía que arreglar su vida de inmediato, que la sanación debería ser rápida y sin complicaciones. Pero escuchar a Elena la hizo comprender que el proceso de sanar era mucho más profundo de lo que había imaginado. Era un camino que implicaba estar presente con uno mismo, aceptar las emociones, abrazar las imperfecciones y no tener miedo de ser vulnerable. Carla, después de un largo silencio, con una pequeña sonrisa, agradeció a Elena. Dijo que nunca se había permitido pensar que podía aceptar su dolor y que eso era parte de sanar. Siempre había querido que todo desapareciera, pero ahora veía que estaba bien sentir y que no tenía que tener todas las respuestas. Elena sonrió, sabiendo que Carla había dado un paso importante en su propio camino. Ver la transformación de las personas con las que trabajaba era una de las cosas más gratificantes de su vida. En ese momento, Elena entendió que la verdadera sanación colectiva sucedía cuando cada persona tomaba responsabilidad por su propio proceso y, al hacerlo, ayudaba a los demás a seguir adelante. En las semanas siguientes, Elena y Carla continuaron trabajando juntas. Carla comenzó a practicar el autocuidado, a escribir en un diario sus emociones y a buscar apoyo cuando lo necesitaba. Aunque la depresión aún era una parte de su vida, ya no era la única narrativa que definía su existencia.
Carla había comenzado a reconstruir su vida desde un lugar de aceptación y amor propio. Elena, por su parte, continuó su viaje sabiendo que no había un fin en el camino hacia la sanación. Había aprendido a no apresurarse, a estar presente con cada emoción que surgiera y a aceptar que, aunque la vida trajera nuevos desafíos, ella tenía las herramientas para enfrentarlos con autenticidad y valentía. La sanación no era un destino, sino una forma de vivir, y vivir con propósito era el regalo más grande que podía darse a sí misma y a los demás. Elena pensó, en una meditación al final del día con una sensación de gratitud, que la vida no tenía que ser perfecta para ser hermosa. Lo que realmente importaba era vivirla de manera auténtica, sin miedo a ser quien era. Y mientras seguían en ese viaje, tenían el poder de transformar no solo sus vidas, sino también las vidas de quienes los rodeaban. Con cada día que pasaba, Elena sentía que su propósito se expandía más allá de lo que había imaginado. Al principio, había comenzado este viaje de sanación buscando encontrar paz para sí misma, pero ahora comprendía que ese mismo viaje le había permitido convertirse en un puente entre el dolor y la sanación para otras personas. La vulnerabilidad que ella había abrazado tan profundamente ahora se había convertido en una fuerza colectiva, un espacio donde otros también podían sanar, compartirse y crecer. A través de sus talleres, charlas y sesiones de coaching, Elena se dio cuenta de algo muy importante. Mientras más compartía su historia, más poderosa se volvía. Pero no solo porque su historia inspiraba, sino porque al abrirse, al ser vulnerable y honesta, creaba un espacio donde los demás también se sentían libres de hacer lo mismo. Y eso, a su vez, creaba una red de sanación mutua. El dolor compartido no solo se aliviaba, sino que se transformaba en empoderamiento y fortaleza. Durante una de sus sesiones en línea, Elena se dio cuenta de que muchas personas aún luchaban con la misma creencia que ella había tenido durante tantos años. La creencia de que debían sanar solas, de que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Uno de los participantes, Javier, un hombre de unos 30 años, expresó en la sesión lo que muchas personas callaban. Javier dijo con voz temblorosa desde su casa frente a la cámara que sentía que si compartía su dolor, la gente lo vería débil. Siempre había pensado que si era honesto con lo que sentía, lo rechazarían, lo verían como alguien incapaz de manejar la vida. Y aunque lo entendía a nivel intelectual, no podía dejar de sentir que era débil por mostrar sus emociones. Al escuchar a Javier, Elena sintió una profunda resonancia en su corazón. Sabía exactamente lo que él estaba sintiendo porque ella misma había estado ahí. En ese momento, Elena decidió compartir con el grupo algo que le había costado mucho aprender, algo que ahora entendía con total claridad. Elena le dijo a Javier, mirando a la cámara con compasión, que entendía completamente lo que sentía. También creía que la vulnerabilidad era una debilidad, pero descubrió después de mucho tiempo que ser vulnerable no significaba ser débil, sino ser humano. No había nada más fuerte que reconocer las emociones y abrirse a los demás. Si algo había aprendido en su viaje, era que la verdadera fortaleza radicaba en ser honesto con lo que sentían, en pedir ayuda cuando la necesitaban y, sobre todo, en no juzgarse por ser imperfectos. La sanación no ocurría en el aislamiento, sino cuando se conectaban, cuando se mostraban tal y como eran. Javier, visiblemente conmovido, asintió lentamente, y otros miembros del grupo comenzaron a compartir sus propios sentimientos. Para Elena, ese fue uno de los momentos más poderosos de su carrera, no solo porque había podido transmitir un mensaje de esperanza, sino porque vio cómo la vulnerabilidad había abierto un espacio seguro para todos los que estaban allí.
La sanación no era solo el proceso de sanar uno mismo, sino de ser testigos y partícipes del proceso de sanación de los demás. Elena, al igual que muchos de sus estudiantes, había aprendido que sanar no era solo un acto de introspección, sino también de conexión. Se dio cuenta de que el propósito de su vida no era solo ayudar a las personas a sanar, sino también enseñarles a crear comunidades de apoyo donde la vulnerabilidad fuera vista como un acto de valentía y fuerza. Sin embargo, a medida que la comunidad de personas que seguían su trabajo crecía, también lo hacía la demanda sobre su tiempo y energía. Aunque Elena había encontrado un propósito profundo en ayudar a otros, también comenzó a notar que su propia salud mental y emocional se estaba viendo afectada. Había días en los que sentía que el peso de ser la guía de tantas personas la estaba agotando. El miedo al agotamiento comenzó a asomarse, algo que no había experimentado tan claramente antes. Elena pensó, mientras se tomaba un momento para reflexionar, si era posible que se hubiera olvidado de sí misma en ese proceso. Siempre había predicado sobre la importancia del autocuidado, pero ahora sentía que no se estaba cuidando lo suficiente. Se preguntaba cómo podía seguir ayudando a los demás si no se tomaba el tiempo para sanar ella misma. Este pensamiento se convirtió en una llamada de atención. Elena decidió que era hora de reevaluar sus propios límites y asegurarse de que su bienestar también fuera una prioridad. Se dio cuenta de que, aunque había alcanzado un nivel profundo de sanación, su viaje aún no había terminado. Necesitaba incorporar más prácticas de autocuidado, no solo para mantenerse emocionalmente equilibrada, sino para continuar siendo un ejemplo genuino de sanación para los demás. Tomó la decisión de tomarse un pequeño receso, algo que no había hecho en mucho tiempo. Durante ese tiempo, Elena se dedicó a viajar sola nuevamente, pero esta vez con una mentalidad diferente. No se trataba solo de desconectar, sino de reconectar con su propia esencia, de hacer una pausa para reflexionar sobre todo lo que había logrado y todo lo que aún quería aprender. Durante este tiempo se permitió no ser la terapeuta o la guía, sino solo Elena, una mujer que aún tenía mucho por descubrir sobre sí misma. Elena reflexionó, mientras caminaba por una playa tranquila, que se había dado cuenta de que la sanación no se trataba de hacer más por los demás, sino de saber cuándo necesitaba detenerse y cuidar de sí misma. A veces, la verdadera fuerza radicaba en saber cuándo hacer una pausa y escucharse a uno mismo. Ese receso le permitió a Elena encontrar una nueva perspectiva sobre su vida. Al regresar a su comunidad, se dio cuenta de que su propósito no solo se trataba de ayudar a sanar a los demás, sino también de seguir siendo una estudiante de la vida, de aprender a vivir con autenticidad cada día. Había entendido que la sanación es un proceso continuo, una danza entre dar y recibir, entre ayudar a los demás y cuidarse a sí mismo. A su regreso, Elena compartió con su comunidad lo que había aprendido durante su tiempo de descanso. Habló de la importancia de los límites y del autocuidado, enfatizando que, aunque el propósito de ayudar a los demás era esencial para ella, nunca debía perderse a sí misma en ese proceso. Elena se dirigió a su comunidad con una sonrisa tranquila, diciéndoles que ese viaje no tenía fin. No importaba cuántos pasos dieran, siempre habría más por aprender. La sanación no se trataba de llegar a un destino, sino de disfrutar cada paso del camino, de cuidar de ellos mismos mientras ayudaban a los demás y de recordar que siempre debían ser amables consigo mismos. Elena había comenzado su viaje con una carga invisible, un dolor que se escondía bajo una fachada de fortaleza y perfección. Al principio, su vida parecía completa para los demás, pero en su interior vivía atrapada en un ciclo de miedo, inseguridad y la creencia de que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Sin embargo,
Al enfrentar sus cicatrices y abrazar su dolor, Elena descubrió que la verdadera fortaleza no radica en ocultar nuestras debilidades, sino en aceptarlas y permitirnos ser humanos. A lo largo de su proceso, Elena no solo sanó a sí misma, sino que, al compartir su historia y su vulnerabilidad, se convirtió en un faro de esperanza para los demás. A través de sus talleres, su blog y su trabajo con las personas a las que ayudaba, Elena entendió que la sanación no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y conectar más profundamente con uno mismo y con los demás. A lo largo de su camino, Elena aprendió que el autocuidado y los límites son tan esenciales para la sanación como el deseo de ayudar a los demás. En sus momentos de duda y agotamiento, descubrió que no podía seguir guiando a otros si no se cuidaba primero. Fue en esos momentos de descanso y reflexión que encontró su verdadera paz interior, recordando que la sanación no solo ocurre cuando damos, sino cuando también nos permitimos recibir y cuidar de nosotros mismos. Elena comprendió que, aunque su propósito era ayudar a otros a encontrar la sanación, también era una estudiante constante de la vida, siempre abierta a aprender más sobre sí misma, sobre los demás y sobre el poder transformador de la vulnerabilidad. Su viaje nunca tuvo un final definitivo, pero lo que había aprendido era claro. La verdadera sanación es un proceso colectivo y continuo que nos permite vivir con autenticidad, abrazar nuestras cicatrices y ayudar a otros a hacer lo mismo. Hoy, Elena sigue caminando por su camino con la misma determinación y autenticidad con la que comenzó. Su historia es una prueba de que el dolor puede convertirse en fuerza, de que las cicatrices invisibles no tienen que definirnos y de que, al final, todos estamos en el mismo viaje de sanación. La sanación nunca termina, pero siempre es un viaje lleno de aprendizaje, conexión y amor. Y con esto concluimos la historia de Elena. Su transformación es un reflejo de cómo cada uno de nosotros tiene el poder de sanar, crecer y vivir con propósito, mientras compartimos nuestra vulnerabilidad y nos apoyamos mutuamente en el camino.